mundo, España, etcétera. Rafael Nieves, en su programa Gerencia para Todos. Luis Cones, el gurú de las ventas. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy está con nosotros Luis Cones explicando el tema del proceso de ventas, que nosotros consideramos que es uno de los componentes fundamentales para la máquina financiera que siempre hemos conversado aquí, porque las ventas tienen el flujo de caja de cualquier empresa. Un emprendedor puede tener una gran idea y le falla el tema de ventas, quizás no tiene el gerente comercial adecuado o quizás él no tiene las habilidades para vender, debe pensar en prepararse. Por eso entiendo que Luis Cones tiene una organización para eso. Pero vamos a culminar primero el proceso de venta brevemente para que tú nos cuentes después cómo puedes tú ayudar a los emprendedores, a los empresarios o cualquier persona a convertirse en vendedor. Sí. Vamos al proceso de venta. El primero, el tema de prospección. El segundo, la cercanía, que nosotros la llamamos efectivamente el primer contacto, y luego te hablaba de la pielpatía. Okay. Mira, hay algo interesante de este tema, y es que seguramente muchos de los que nos escuchan han escuchado o se han familiarizado con la palabra empatía, mejor dicho, ¿no? La empatía hace alusión entonces a ponerse en los zapatos del otro, a ponerse incluso en el lugar del otro. Nosotros hemos determinado, después de más de 10 años de investigación de este tema, que definitivamente la empatía es temporal, es transitoria. Y eso es un tema, porque definitivamente, bueno, tú puedes ponerte en el lugar del otro, pero bueno, después que sales de la oficina de tu cliente, pues ya vuelves a tu estado natural. Te invitamos entonces ahora que seas pielpático, más que ponerte los zapatos, te pongas la piel del cliente y comiences a sentir lo que él siente. Eso te va a permitir establecer un vínculo especial con él, que no solamente te va a permitir vender productos y servicios, sino que además, por ejemplo, si tú eres un emprendedor y dices, es que yo no sé de ventas, los conocimientos, amigo mío, déjame informarte que ya los tienes, nacieron contigo. Hay que, bueno, poner algunas conexiones, como yo siempre digo, entre esas herramientas que tienes. La voz, por ejemplo, Rafael, es importantísimo. El poder comunicacional es determinante en la venta. Bueno, yo hablo también del cuerpo, el lenguaje, entonces ahora ya corporal, el lenguaje no verbal, que también influye en un proceso de comercialización, porque cuando nosotros callamos, nuestro cuerpo sigue hablando. Y después entonces está el alma. El alma es esa energía, esa actitud que te hace único. O sea, eso más que aprenderlo o descubrirlo en un programa, en un curso, eso lo tienes tú contigo, esa actitud, esas ganas, esa energía. Entonces, en esa fase de la venta, tú prospectas, haces un primer contacto, más por supuesto la pielpatía. Hay otras que ya son más técnicas y son ya más del común, y del común denominador incluso, porque están relacionados con hacer una propuesta efectiva, manejar objeciones y lograr un cierre. Recuerdo lo que decías en el bloque anterior con respecto al cierre. Todo está bien, hiciste una planificación correcta, hiciste una prospección adecuada, el primer contacto fue efectivo, hiciste inclusive una pielpatía que te permitió generar esa conexión especial emocional con el cliente, hiciste una propuesta, pero el cliente dice, bueno, déjame pensarlo, ya va. Y entonces aquí viene un tema bien interesante, porque hay algunos vendedores que yo creo, Rafa, que le temen al cierre, ¿no? No, y algunas veces tiene un especialista en cierre. O sea, ¿sí? Yo he visto que hay vendedores que son excelentes en las primeras fases, ¿verdad? Pero entonces viene el cierre y ya vengo. Bateador designado. Bateador designado. César, ven acá, cierra tú. Ocurre en muchas organizaciones, ocurre. ¿no? Y en algunas organizaciones eso será determinante y crucial para lograr el éxito. Pero fíjate, yo creo que el vendedor, mientras más integral sea, y sobre todo en Venezuela, pues mejor. Y digo Venezuela porque definitivamente estamos en condiciones de mercado que a veces hay que reinventarse y buscar espacio, pero también en el mundo. Mira que hoy economías como la americana, que se había hecho tan especialista y tan específica, están pensando en abarcar más terrenos. El médico especialista en el ojo derecho ya también sabe del izquierdo y ya entonces se ha convertido en un optometrista. O sea, los mercados van cambiando. Entonces, yo creo que en esa faceta del vendedor, el vendedor sí tiene una fase muy artística que tiene que ver con estas primeras fases que te decía. Artística porque es creación, creatividad, ingenio. Después debería evolucionar una fase que yo lo llamo el ingeniero vendedor. Debes convertirte en un ingeniero que es como descubrir el tras cámaras de la venta, lo que está detrás. Imagínate en un teatro, entonces toda la escenografía, toda la producción. Si tú conoces eso en la venta, entonces conoces realmente cómo piensa tu cliente, qué quiere, qué desea. Y después, no, y el tema inclusive de los competidores, ¿no? Porque claro, estás compitiendo con otros. Y tienes que saber qué hace. Y el tercero te encanta y te fascina, y en esto coincidimos, que es el gerente vendedor.
Sí. O sea, definitivamente tú también como vendedor, si quieres crecer, si quieres evolucionar, para concretar efectivamente las fases que siguen, como el manejo de objeciones, definitivamente el cierre, la fidelidad, que son más técnicas, requieres entonces evolucionar. Entonces, gerente vendedor implica, sí, hablamos bastante de la gerencia, de la planificación, organización, dirección y control, pero ahora planifícate, organízate, dirígete y sobre todo contrólate antes de controlar a otros. Hablamos de una gerencia para la vida y que te puedas vender a ti primero ideas antes de venderle a los demás, para lograr entonces de manera efectiva esa brújula de ventas que te decíamos, en la que prospectas, primer contacto, empatía, desarrollas una propuesta y ahora sí, manejas las objeciones, los requerimientos, las dificultades, cierras efectivamente y siempre persigues una fidelidad activa total. Mira, Luis, tú definitivamente tienes una metodología muy propia, me gusta mucho, me llama la atención. Y por supuesto, vamos a hacer más programas. Quiero que acudas a la plataforma que tenemos nosotros en varios medios para inclusive debatir esto. Me encantaría. Porque quizás hay diferentes conceptos de cómo vender. Por ejemplo, hay gente que divide la venta y especializa a cada vendedor en cada área. Mira, Sí, tú sí. vas a hacer las aperturas, tú haces las presentaciones, tú eres muy bueno haciendo presentaciones. X, el señor X es el showman, el tipo que llama la atención y todo el mundo se despierta y todo el mundo se emociona, pero el que cierra es fulano que va al grano, dice, firma aquí, dame el cheque. ¿Entiendes? Hay personas que son expansivos, pero quizás no cierran y el tipo no concreta y no trajo el cheque. Así es. Y al final tiene que traer el cheque, porque esto es un negocio. Entonces, me parece muy interesante esto que tú manejes la cuestión integral. Me parece que sí, la venta es como un holograma, que Así tiene es. todas esas características. Quisiera que me hablaras de tu organización. ¿Cómo se te ocurrió a ti armar y enfocarte en el tema de ventas? ¿Y cómo te organizaste tú primero? ¿Y cómo ahora expandes este conocimiento? ¿Cómo está conformado este concepto de Luis Cones? Así es, esto es algo que, bueno, a todos los emprendedores nos llena de profunda satisfacción hablar de ese proyecto cuando está materializado. Yo creo que una de las cosas más importantes que dio pie a esto que hoy tenemos, que al final yo soy la consecuencia, soy el trabajo de mucha gente que hoy en día labora en nuestra organización llamada Cones Consulting Group. Es una empresa dedicada a la capacitación y la formación de gerentes, emprendedores y vendedores. Y yo creo que esto surge de una vez que yo me pregunté, siendo un vendedor de equipos tecnológicos, de equipos médicos, estamos hablando de resonadores, de tomógrafos, son inversiones muy grandes y bueno, las condiciones eran muy importantes. Digamos que estaba en una posición económica bien privilegiada. Pero en ese momento dije, ¿por qué? Una pregunta que difícilmente me hubiese hecho en otra época de mi vida, pero el resultado, la respuesta, que no fue de inmediato, sino fue producto de largo tiempo, me terminó concluyendo, o sea, terminé yo más bien concluyendo que esto de ser un vendedor es genial porque genera un ingreso importante y finalmente puedo ayudar a mi familia a estabilizarse y a crecer inclusive económicamente. Pero después lo que hice fue sumar cada una de las cosas que hice en el pasado. Yo soy lo que digo, Rafa, que las respuestas del futuro están en las vivencias del pasado, ¿no? Si nosotros conectamos y unimos todos esos puntos que están ahí atrás, definitivamente vamos a poder potenciar eso que nos viene. Sí, es capitalizar tu experiencia. Así es. Entonces yo dije, mira, me puse a estudiar un poco la historia mía, ¿no? Entonces, oye, me había ido bien comunicacionalmente porque llegué a ser presidente del centro de estudiantes, me manejaba muy bien con las autoridades de la universidad, tenía un poder comunicacional que en algún momento, bueno, en la adolescencia, servía, tú sabes, para hacer un poco de varias cosas ahí, teníamos una agrupación. Networking, social networking y también personal, un networking personal en relación con... Y era interesante, entonces, Sí. pero a veces uno pudiera ignorar esa etapa en su vida y lo que hicimos fue potenciarla. ¿Qué nos permitió eso? Tenemos colaboradores de la empresa que estudiaron conmigo en el colegio y que te pueden dar fe de cada una de estas cosas que hacíamos. Lo interesante es que todo esto comenzamos a sumarlo y nos dimos cuenta, creo que tenemos la posibilidad ahora de enseñar, de transmitir estos conocimientos, también por una oportunidad que recibimos dentro de la organización, en Siemens en una oportunidad, me dijeron, Luis, está la posibilidad de que esto que hiciste aquí lo lleves al exterior, lo lleves a vendedores, a gerentes y a directores en Latinoamérica. Y bueno, yo asumí el desafío, primero estudiando cultura latinoamericana, porque no es lo mismo ser turista que ser una persona que va a enseñar a los demás, y con un gran desafío, Rafa, porque eran personas con 20, 25, algunos 30 años de experiencia, que en teoría venía este muchacho de 26 años a enseñarle qué. Pero imagínate que yo no hubiese tomado esa oportunidad, ¿dónde estaría hoy? No, y a veces, fíjate, también, claro, el conocimiento depende. Cuando dices, bueno, esta persona tiene 30 años de conocimiento, no quiero hacer desmérito de nadie, pero depende cómo son los años, porque hay un año multiplicado por 30, o que es o sea, la experiencia al final es de un año, Así es. o 2 por 30 15. años de verdad
o sea, acumulado, es decir, de experiencia que me pasó esto, con casos, etc. Vamos a continuar conversando con Luis Cones, su organización, Luis Cones Consulting, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.